cuanto a diversidad. Aquí podemos apreciar una imagen que incluye 10 fotografías, ¿sí?, de diferentes tipos de vegetación. Hay que decir que nuestro país, ¿sí?, nuestro país ha sido estudiado este elemento, la vegetación ha sido estudiada pues de hace más de un siglo. Uno de los estudiosos en el periodo de 1800 a 1900, muy importante, fue Alexander von Humboldt. Humboldt estuvo en México durante un periodo importante y bueno, hizo un recorrido interesante y fue de los primeros que documentó, al menos están los registros, sus relatorías acerca de la vegetación, no solamente de México, sino también de otros países de este continente. Él era alemán. Recordemos que los estudiosos europeos en ese siglo viajaban por el mundo en la línea de sustentar ideas. Y fue en ese siglo precisamente cuando Charles Darwin hizo un recorrido por diversos lugares y se le fue juntando evidencias y después estructurando toda una teoría, ¿sí? La teoría evolutiva, que revolucionó el conocimiento, muy importante hasta la actualidad. Bien, entonces, producto de no solamente esos dos, hay mucho más, pero no vamos a comentar más. Solamente comentar que el conocimiento ahora lo tenemos disponible y notamos que el conocimiento es mundial y que bueno, hay que hacer válido el conocimiento esté donde esté y la transmisión del mismo ahora ha cobrado una velocidad inusitada, una velocidad sin paralelo en la historia, aunque mucho de lo que circula en términos informativos es basura, vamos a decirlo así. Habrá que ir a los journals, a las revistas científicas para tener conocimiento veraz. Ahora las redes sociales es el lavadero mundial, son los lavaderos mundiales de información en muchas ocasiones falsa, ¿sí? Entonces, en otras ocasiones muy buena. Entonces, de hecho, como medio de difusión, podemos aprovechar bien algunas cápsulas en donde más o menos se orientan en base a conocimiento y transmitidas por estos medios que llegan de inmediato, pues son muy buenas, pero ya el conocimiento serio, formal, sigue estando en las revistas científicas. Muy bien, México es muy diverso, se observa en este mapa colorido del mismo que ilustra los tipos de la vegetación. Decíamos que se empezó a estudiar desde entonces y se siguió estudiando después con la interrupción en la Revolución Mexicana, de tal manera que ha habido diferentes propuestas de clasificar la vegetación de nuestro país. Dentro de las más resaltantes, ¿sí? Bueno, en principio dejar sentado que con este mapa, que México es muy diverso, con ese mapa, con esa imagen, ¿sí? Y después comentar, voy a poner otra presentación, comentar, nos vamos a estar alternando estas dos presentaciones a través de este tema, ¿sí? Que ha habido diferentes propuestas para clasificar la vegetación. Entonces, esas propuestas precisamente por diferentes autores, han estado autores de América del Norte, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos más de lo mismo. Finalmente podemos comentar lo siguiente, dentro de las más estructuradas, las más formales, las más completas, porque han tomado en cuenta todo la información que existe, pues nosotros hacemos referencia a estas tres. La de
Faustino Miranda y Efraín Hernández Xolocotzi, planteada en 1963, en la cual se incluyen 32 tipos de vegetación, ¿sí? Efraín Hernández Xolocotzi, para aquellos que alguna vez vinieron a Chapingo, algunos muchachos tal vez que vinieron a visitar Chapingo y fueron a la biblioteca, de los que viven por aquí en los alrededores. Hay una imagen en la biblioteca central, hay todo un mural interesante y está un señor ahí con unos maíces, pues él es Xolocotzi. Él fue director de la preparatoria agrícola allá por los 1900, por los 70 del siglo pasado. Trabajó en Chapingo muchos años, su formación fue en Estados Unidos. Faustino Miranda fue todo un estudioso, ¿no? de, fue, de la vegetación de México. Él trabajó durante muchos años en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ellos plantearon, fueron los que hicieron un planteamiento inicial, sistematizaron muchos estudios que estaban sueltos, recorrieron el país arriba abajo, hicieron colectas de especies y plantearon 32 tipos de vegetación. A partir de ese planteamiento que hicieron estos autores, él, lo que ahora es el INEGI, ¿sí? Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, ahora está así me parece, eh, plantean 58 tipos. Toman como base la clasificación de Miranda y Hernández X y la amplían, ¿sí? Es la que está a la mano, al alcance de todo público, está en la red, el INEGI actualiza, ¿sí? Y pues está muy detallada, podemos decirlo, ¿sí? Detallada en algunos casos y en otro extensa, a lo mejor está algo desbalanceada, pero bueno, es lo que hay, es interesante esa clasificación. Y también la clasificación de Jerzy Sadowski, un estudioso de la vegetación de nuestro país. También él es mexicano, pero tiene un apellido de origen polaco, me parece, porque su familia venía por allá, de por allá. Él estuvo trabajando, ha estado trabajando, ya está muy grande, él ya no está en activo, ¿sí? Durante muchísimos años y él en el Politécnico ha estado laborando. Entonces él sintetiza la vegetación de los 32 tipos, él define sus criterios y él plantea solamente 10 tipos. Debido a la naturaleza de nuestro curso, nosotros tomaremos esta orientación de Sadowski, ¿sí? Y la síntesis que hace Sadowski la plantea en un libro que se llama así, Vegetación de México, e incluye toda la vegetación, incluidos también los 58 tipos de el INEGI. Entonces a nosotros se nos facilita mucho para este curso, a ustedes también, es con lo que se quedan, ¿sí? Y para Sadowski todos son bosques, todos los tipos de vegetación en los cuales hay árboles son bosques. ¿Sí? Es la que vamos a abordar. Antes hay que comentar que México ocupa un lugar privilegiado. ¿Sí estamos viendo mi presentación? Sí, profe. Sí, Sí, doctor. Ok. sí, Sí, profe. profesor. Ok, muy bien. Entonces, observen este mapa con algunas divisiones florísticas de manera muy general. El color más resaltante es el naranjo, sí, naranja, pues, en donde se habla de de la región neotropical, ¿sí? Y el amarillo, ¿sí? En donde se habla o nos indica una región caribea, ¿sí? Las dos están incluidas en lo que se conoce a escala mundial como la región neotropical. Entonces, pero también hay algunos elementos, observen lo que pareciera que ahí por donde están las sierras, es importante que para esta materia echen un repaso, siempre valdrá la pena conocerse México, recordar los elementos de geografía
ser agrónomo, aun aunque sean sociólogos rurales, aun aunque estudien economía agrícola, comercio, vale la pena conocer el territorio nacional, echar mano de las materias que cursaron en secundaria y después en prepa. Es muy importante, jóvenes, que conozcan México, que se echen un repaso de lo que es México y observen que para el reino holártico hay otros dos colorcitos. Decíamos, en lo que son las sierras, eje neovolcánico, Sierra Madre del Sur, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, sí, esta es la Sierra del Sur, sierras de Chiapas, aquí, tanto la norte como la que está hacia el sur, en el estado de Chiapas, sí, tenemos una división un poquito diferente y aquí un pedacito en azul que corresponden al reino holártico y que constituyen las regiones pacífica, norteamericana en azul y mesoamericana de montaña, porque precisamente es donde tenemos las principales cadenas montañosas. Entonces, estas grandes divisiones florísticas se corresponden con condiciones también, estamos hablando de un efecto del ambiente importante eh, que tiene atrás de sí, que tiene como base, ¿sí? Voy a hablar de la diversidad. Nosotros tenemos una diversidad gracias a que tenemos la vegetación es un efecto de varios factores. Uno es el clima, otro es el suelo. Y observen, aquí en este mapita, yo estoy planteando algo más colorido que el mapa que habíamos visto en la otra presentación. Estos son los tipos de vegetación de INEGES, 58 tipos de vegetación, ¿sí? Entonces, a eso corresponde los climas y los suelos y la geología. Entonces, México tiene una diversidad enorme en suelos, en geología también, en material geológico y en climas, ¿sí? Entonces, eso da como resultado esta enorme diversidad de vegetación que vamos a abordar en 10 tipos. Muy bien, les voy a pedir que vean este video, es recomendable, les va a dar una idea. Tal vez es mucho más provechoso que ver memes y videos sosos muchas de las ocasiones o bobos, pues, ¿sí? Entonces que distribuyan su tiempo. Vale la pena que lo vean, ¿eh? Es de la CONABIO, Comisión Nacional de Biodiversidad en México. Eh, la presentación se la estarán viendo a sus representantes de grupo. Muy bien. Debido a que en nuestra clase de hoy estaremos hablando de climas, de los principales climas de México, es importante un repaso brevísimo. Todos los climas cálidos, cálido-húmedos, pues, ¿sí? Calientes y con lluvia, con una buena cantidad de lluvia durante el año, ¿sí? Se simbolizan con la letra A. Bueno, en otro lado también tenemos el extremo, los climas en donde llueve muy poco, ¿sí? Eh, o casi no llueve. Los climas BW, los muy secos, y BS, los semiáridos, ¿sí? BW, los áridos, BS, los semiáridos. BW, los muy áridos, muy secos es, y BS, los secos. Y simbolizados con esos climas simbolizados con BWS y con la letra C, los templados, como el que tenemos en muchos lugares de nuestro país. La mayoría de los que están aquí, tal vez, hay varios de los muchachos del Crucen, que normalmente ellos entraron pues porque son de regiones semiáridas o áridas. Para ellos seguramente algunos de ustedes están en climas BS, tal vez BW, eh, climas que normalmente se presentan en Chihuahua, en San Luis Potosí, Zacatecas, San Luis Potosí un poco, San Luis Potosí es muy diverso, ¿sí? Zacatecas mucho, Durango también, Chihuahua también, no todo, porque en las sierras hay climas templados,
¿sí? Coahuila mucho, Nuevo León también, Tamaulipas también, Sonora también, Baja California, la mayor superficie son climas BSBW. Y para los templados en las zonas altas, en las que no son tan altas, pero que la temperatura no llega a ser tan caliente, ¿sí? En la temperatura promedio. Bien, delante de las letras mayúsculas están las minúsculas. F significa que hay lluvia todo el año, o que al menos hay lluvia 9 meses, 10 meses, ¿sí? Suficiente, pues, más o menos, ¿no? W significa que las lluvias solamente se presentan en una temporada muy definida, ¿sí? Entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre normalmente, ¿sí? En muchos casos, o en la mayoría de los casos, con una canícula en medio de la lluvia, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente. Se quitó mi presentación, ¿verdad? Sí, se quitó. Sí, profe, se Ok, quitó. muy bien. Va Sí, nuevamente. profesor. Ok, muy bien. Si tienen preguntas, pregunten en cuanto estoy en la clase. No se preocupen por interrumpir. Ok. Y M, W, decíamos lluvias en verano. Y bueno, ahí también hay rangos. Si es mucha, puede haber niveles de lluvia. Entonces puede ser W0, W1, W2. ¿Sí? Es W0 cuando hay poca lluvia y un 2 cuando hay más lluvia y un 1 pues intermedio. Y entre el F y el W, digamos que no es ni todo el año ni solamente en verano, ¿sí? Están los M. Y hay más letritas, pero esta clase no es de meteorología, así que eso para los que están llevando la optativa, espero que ahí les expliquen convenientemente y correctamente. Pues nos llevaríamos al menos unas 2, 3 clases para explicarles bien cómo se construye una formulita bien completa de clima, porque normalmente una fórmula de clima pues trae varias letras, ¿sí? Entonces aquí nos quedaremos en las 2 primeras letras, tal manera que un cálido húmedo con lluvias todo el año sería un AF, y un cálido húmedo con lluvias en verano sería un AM, y un cálido húmedo con lluvias en verano sería un AW, y un templado con lluvias en verano un CW, y un templado con lluvias todo el año un CF, ¿sí? Y un árido, pues BW, y un semiárido, un BS, y dentro de los BS puede ser BS0, BS1, en base a qué tan secos sean. Bueno, hechas las aclaraciones, podemos continuar. Vamos a hablar de los 10 tipos de vegetación, ¿sí? De México. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos a describirlos y después iremos pasando fotos. Esta presentación no he querido, eh, no he querido sintetizar, nos sirven en diferentes casos. Vamos a hablar entonces de los tipos de vegetación de México en esta presentación que teníamos aquí, que tenemos por aquí. Si la estamos apreciando, el mapa. Creo que se Sí, ahí se quitó, ve. profe. ¿Sí se ve? Ah, no, sí. ¿Ya? Ahora, ¿Cuáles son los 10 tipos de vegetación? Pues el bosque, ¿ya estamos bien todos? Sí, Sí. profe. Ok, Ya se... muy bien. Bosque tropical perennifolio, acuérdese, clasificación en base a Sedowski. Bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, bosque de quercus, bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña, pastizal, matorral xerófilo y vegetación acuática. Esos son los 10 tipos de vegetación y después hace una bolsa donde dice, pues la bolsa es otros tipos de vegetación, que esa, dada su enorme diversidad,
pues no la contamos. Entonces, normalmente es de tipos de vegetación muy, muy locales, ¿sí? Que en la clasificación de INEGI, pues los consideran como tipos, pero los importantes, los que caracterizan al país, están recogidos en estos 10 tipos de vegetación, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de las características de cada uno de ellos y vamos a ir avanzando. Vamos a iniciar con el bosque tropical perennifolio. Vamos a pensar en sinónimos de este tipo de vegetación para que les dé una idea más clara, ¿sí? Como pueden notar, aquí no, en este contexto, pues son 7 tipos de vegetación con bosque y 3 en las cuales no está la palabra bosque. Sí, el nombre tropical perennifolio pues ya nos da una idea. También se le llama a este tipo de vegetación pues tropical lluvioso, ¿sí? O bosque, fundamentalmente es bosque tropical lluvioso. Bien, el concepto tropical ya nos da una idea, ¿sí? Calor y lluvia. Perennifolio nos da otra idea, que permanece siempre, los árboles tendrán hojas en ellos, ¿sí? O sea que siempre están cubiertos por hoja. En contraste con el concepto caducifolio, ¿sí? Caducifolio, ¿qué significa? Que tiran sus hojas y en una época del año el árbol no tiene hojas. A diferencia de perennifolio, que no significa que no se le caigan las hojas, se les caen, pero emiten nuevas y siempre se ve verde, 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 ¿sí? Se les están cayendo unas hojas en cuanto llegan a la madurez, pero antes ya empezaron a emitir más otras hojas y el caso es que siempre da una tonalidad verde. Eso significa perennifolio, ¿sí? Siempre verde. Es otro sinónimo de este tipo de vegetación, bosque tropical, siempre verde, ¿sí? Entonces estamos hablando de árboles grandes, son lugares con lluvia, si árboles o un bosque en donde hay varios estratos de árboles, ¿sí? El estrato donde tenemos árboles grandes, grandes, grandes. Originalmente ahora están algo degradados nuestros bosques tropicales perennifolios, ¿sí? Más de 40 metros, después entre 30 y 40 y después entre menos de 30, ¿sí? Incluso portes menores. Está muy, muy alterada esta vegetación, pero bueno, también hay abundante presencia de bejucos, de plantas que están en los tallos de los árboles, ¿sí? Hay mucha humedad, recuerden, ¿sí? Se llaman plantas epífitas en las ramas, sobre las ramas, ¿sí? Entonces, ahí es una vegetación muy, muy densa. Y bueno, normalmente la mayoría de los árboles, no el 100%, pero sí la mayoría, en algunos casos es el 100%, ¿sí? Pero en términos generales, la mayoría de los árboles, más del 75%, permanecen verdes todo el año, ¿sí? Entonces sí es importante. Bueno, los suelos son diferentes, pueden ser suelos profundos o suelos no tan profundos. Cuando hablemos de suelos someros, significa suelos con poca profundidad, muy poca profundidad. Podemos hablar de suelos de 15 centímetros de profundidad y aquí 15 centímetros ya está la roca, ¿sí? O el material madre. Entonces, pueden ser suelos así, bien someros, bien delgaditos, o pueden ser terrenos o suelos con suelos moderadamente profundos, 80 centímetros, 1 metro, y cuando hablamos de terrenos profundos, pues pueden ser más de 2 metros de profundidad, ¿sí? Entonces estar este tipo de vegetación, no lo asocien al suelo, ¿sí? Están en diferentes tipos de suelo, hay que asociarlo a los climas cálidos, ¿sí? Climas AF, AW, AM también, e inclusive CW en muy pocas ocasiones, ¿sí? Entonces, climas cálidos, climas
cálidos con lluvias todo el año o con lluvias en verano suficientes, en clima AM también decíamos. Con temperatura media anual, eso significa TMA, temperatura media anual más de 20 grados centígrados. Y precipitación normalmente mayor de 1500 milímetros, ¿sí? Están en milímetros. Puede haber 0 meses secos, puede haber 1, 2, 3, máximo 3, normalmente donde están estos bosques, ¿sí? En nuestro país, pues después veremos el detalle, pero está fundamentalmente allá en el estado de Veracruz, unas partecitas de Hidalgo, ¿sí? San Luis Potosí, Tabasco estuvo cubierto por este tipo de bosques, el sur de Veracruz, Campeche, Quintana Roo, una parte de Chiapas, Oaxaca, ¿sí? Tabasco fundamentalmente era bosque tropical perennifolio y otro tipo de vegetación que comentaremos al final, ¿sí? Entonces eso es muy, muy importante. Básicamente esto es lo que tenemos en cuanto al bosque tropical perennifolio. Recuerden, la precipitación se mide en milímetros. Piensen en un milímetro como cuando se habla de 1500, es como si se acumulara toda la precipitación, ¿sí? Se va acumulando y va formando una capa de agua. Entonces, cuando hablamos y acumulándola durante todos los días del año, ¿sí? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Eso significa que una precipitación anual promedio, esto es lo que significa PMA, de 1500 milímetros sería como lo siguiente, que se acumulara la precipitación y al final se acumulara 1,5 metros, 1500 milímetros es 1,5 metros, ¿sí? De agua, ¿sí? Entonces toda esa agua fue cayendo, entonces sí llueve mucho en esos lugares. Ustedes deben revisar en su lugar de donde están viviendo ahorita cuánto llueve, ¿sí? Incluso ahorita mismo algunos pueden revisarlo con su teléfono, la precipitación media del lugar donde están. Si lo solicitan en la red, inmediatamente les contesta o les manda una liga. Muy bien, eso es el bosque tropical perennifolio. Hay muchas especies, es bastante denso, es el que tiene mayor diversidad de árboles por hectárea. Son muy diversos estos bosques. Después veremos qué ha sucedido con ellos, pero bueno, nuestro país, ahorita vamos a platicar cómo está la situación. Ahorita en slide, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que quiero describir es el tipo de vegetación, voy a ir rápido, ¿sí? Y pasar de manera breve, voy a pasar a unas imágenes donde se pueda apreciar mejor los tipos de vegetación. Vamos a saltar al tipo de vegetación más contrastante respecto al bosque tropical perennifolio y vamos a ir al bosque tropical caducifolio, ¿sí? Son árboles chiquitos, mucho más bajitos, pueden ser de 2, de 4, de 6 metros, ¿sí? De altura y ramificados, ¿sí? Puede haber también bosques con árboles de 15 metros de altura, ¿sí? Y en estos bosques, más del 75% pierden sus hojas, están sin hojas, pelones en la época de sequía, ¿sí? Entonces, pues se ve triste la situación. También se intercalan en algunos lugares cactáceas con columnares, o sea que van en columna, pues, ¿sí? Cada elemento o en forma de candelabro. Los candelabros que hay así tipo iglesias, ¿no? A eso se refiere una cactácea candelabriforme, ¿sí? Entonces ahí vamos a comentar con más detalle cuando veamos las fotos sobre este tipo de vegetación. Bosque tropical caducifolio, decíamos, en la época de sequía, no tienen hojas, ¿sí? Y empieza a llover y ya eh, se, eh,
se emiten hojas por parte de los mismos. Siempre lo vamos a encontrar en lomeríos, en laderas, en suelos delgados. Eso significa un suelo somero, suelos con piedras, pedregosos. Puede estar también en suelos profundos. Normalmente está en suelos no profundos, ¿sí? Lo vamos a hallar desde 0 hasta 1900 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y los climas en los que se encuentra normalmente es en los climas BS mayúscula, en los semisecos, en los templados con lluvias en verano, CW, en los tropicales con lluvias en verano, ¿sí? O cálidos con lluvias en verano, los AW, ¿sí? Y con precipitación menor, ¿sí? Eh, eh, a 1200 milímetros, perdón, al año, ¿sí? Eh, Excepcionalmente 1200, normalmente entre 600 y 1000 milímetros. En estos lugares siempre hay una época de sequía que puede ser tan larga como 8 meses, o pueden en otros casos menos meses secos, 5. Eh, no llueve mucho en estos lugares, como pueden notar. Entonces es importante siempre tener a la mano de su lugar de origen cuánto llueve, cuánto precipita, cuál es la temperatura promedio, porque eso ya nos da una idea del ambiente y es muy importante conocer el ambiente donde estamos, ¿sí? Entonces, en muchos lugares del país tenemos el bosque tropical caducifolio. Primero lo vamos a identificar y después vamos a ir a ver dónde está. Entonces son comunidades vegetales bajitas, decíamos, un panorama muy diferente al bosque tropical perennifolio. Y una comunidad intermedia, ¿sí? Que ni tira entre bosque tropical perennifolio y bosque tropical caducifolio, es el bosque tropical subcaducifolio. Este tipo de vegetación tiene árboles entre 15 y 40 metros, normalmente entre 20 y 30, y una parte de su follaje, de los árboles, más bien, más o menos del 25 al 50%, pierden sus hojas en la época de sequía, de tal manera que son tonalidades, se nota algo, una parte verde y otra parte seca, pues, porque algunos árboles, un porcentaje importante del 25 al 50% no tienen hojas en la época de sequías. En la época de lluvias, todos los tipos de vegetación tienen hojas. Bosque tropical caducifolio, bosque tropical subcaducifolio también, y bosque tropical perennifolio, que siempre es siempre verde. El bosque tropical subcaducifolio comparte algunas especies con el bosque tropical perennifolio. Los climas en los que está es en los cálido húmedos con lluvia en verano, AW, AM, con más lluvia que el AW, y también en los climas templados con lluvias en verano, CW, ¿sí? Normalmente la temperatura es mayor de 20 grados centígrados, temperatura promedio anual, y la temperatura y la precipitación promedio anual de 1000 a 1600 milímetros. Recuerden que el bosque tropical perennifolio está en lugares con 3000 milímetros, incluso más, ¿sí? Hay lugares en nuestro país en los cuales llueve más de 4 metros al año, ¿sí? De precipitación, o sea, serían 4000 milímetros. Entonces, también hay época de sequía de 3 a 6 meses secos en este tipo de vegetación. Básicamente son los 3 tipos de bosques tropicales: tropical perennifolio, tropical caducifolio y tropical subcaducifolio. Vamos a avanzar con otro tipo de vegetación que sería el bosque espinoso. El bosque espinoso son comunidades más bajitas, ¿sí? Y la característica importante de este tipo de bosque es que tiene espinas, ¿sí? Por eso se llama bosque espinoso, no les costó mucho identificarlo y clasificarlo, pero además está asociado a una condición
orográfica típica, ¿sí? Que están en terrenos planos. Entonces, estas comunidades son comunidades cuyos árboles tienen de 4 a 8 metros de altura, pueden ser más altos, ¿sí? Muchos de ellos pierden sus hojas en la época de sequía, algunos no, ¿sí? Y bueno, las plantas espinosas coexisten con cactáceas también, ¿sí? Eso lo hace que a veces nos confundamos si es bosque espinoso o bosque tropical caducifolio, pero las cactáceas esas no son las que definen si es bosque espinoso o bosque tropical caducifolio, sino las especies. Y no hay mucho es muy fácil identificarlo porque recuerden que siempre va a estar en terrenos planos, ¿sí? O con poca pendiente y por lo tanto en suelos profundos y muy ricos, muy fértiles, pues. Está en climas áridos, semiáridos, o sea, semiáridos BS, áridos BW, templados con lluvias en verano, CW, cálidos con lluvias en verano, AW, ¿sí? Pero son lugares donde la precipitación pues es baja, ¿sí? Precipitación media anual de 350 a 1200 milímetros y temperatura media anual de 17 a 29, algo calientes, ¿sí? Siempre va a estar en terrenos planos y lo tenemos en las planicies costeras, Sinaloa, Sonora y en el interior del país, en muchos lugares, en valles pequeños, en valles muy grandes, valles centrales de Oaxaca, por ejemplo, allá para la parte del Istmo, ¿sí? La llanura planicie costera del Istmo, ¿sí? Entonces, o para la planicie, ahí en la región del Istmo, en los valles del Bajío, ¿sí? En el Bajío tenemos algunas áreas extensas, en fin, está muy disperso. Bien, básicamente estos son los 4 tipos de vegetación en donde tenemos especies, una diversidad enorme de especies y les voy a presentar algunas imágenes de estos tipos de vegetación. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? No, profe, vamos bien. Ok. Bueno, les voy a pedir que en la medida en que vamos avanzando, antes de pasar la presentación, les voy a pedir, por favor, a todos los que están en esta sesión, que son 87, que levanten la mano aquellos que conocen el mezquite. Mezquite. Y también que levanten la mano los que conocen, o ya sea el mezquite, o los huizaches, o los guamúchiles. Por favor. Uy, somos afortunados. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ok, mezquite, el árbol del mezquite, muy bien, con 40 y tantos. Sí, bueno, 41, 42. Cualquiera de esas especies, habíamos dicho mezquite, huizache, guamúchil. Cualquiera de esas. Bueno, estos 3 elementos vegetales, estos 3 árboles, gracias jóvenes, pongan atención, ahora son o corresponden a lo que se denomina bosque espinoso, ¿sí? Uno de los que vimos, para que lo vayan asociando. Ahora les voy a pedir, por favor, que levanten su mano. Ya podemos bajar la mano, Orlando, ah, Camilo, Hortensia. Y ahora les voy a pedir que levanten su mano aquellos que conozcan el cedro rojo o la caoba o el barí. Cedro rojo, caoba o barí. Por favor, cedro rojo, caoba o barí. Ok. O guanacastle. Guanacastle o Ramón. Parota también.
parota, parota, parota. Ok, son poquitos. Cedro rojo, caoba, corresponde a lo que se denomina, gracias jóvenes, palo de agua también, corresponde a lo que se denomina bosque tropical perennifolio. El cedro rojo lo vamos a hallar también en el bosque tropical subcaducifolio, para que vayan ubicando, ¿sí? Más o menos. Ok, muy bien. Ahora les voy a pedir que alcen su mano todos aquellos que conozcan el copal. Copal, 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 ceiba, copal, ceiba, pochote, copal, perfecto, muy bien. Copal, ceiba, pochote. Muy bien, copal, ceiba, pochote o fundamentalmente pochote, copal, son especies del bosque tropical caducifolio. Ustedes inmediatamente cuando asocian, pues sí, son árboles bajitos y están en lugares secos. Muy bien, bosque tropical caducifolio, ¿sí? Entonces, esto un poco para hacer las asociaciones, pues. Muy bien, entonces les voy a pedir que más o menos echen, hagamos eco un poquito de memoria para asociarlo, ¿sí? Muy bien, pues vamos a ir con unas fotos de los tipos de vegetación, ¿sí? Y vamos a referirnos a estos que acabamos de comentar. Muy bien. Ok. Bueno, aquí vamos a empezar por los que nos van apareciendo. Aquí está. ¿Qué tipo de vegetación será el de la imagen? Observen. No se notan los Espinoso. árboles. ¿Cuál será? Espinoso. Bosque espinoso. Este corresponde, aunque en la imagen no está muy bien hecha, pero bueno, por lo que sea, pues, corresponde a lo que sería un elemento del bosque espinoso. Lo importante es la presencia de espinas. Y aquí podemos observar, esto es Valles Centrales de Oaxaca, ¿sí? Que hubo bosque espinoso. Se notan todavía algunos árboles, ¿sí? Esos árboles que ven entre los terrenos agrícolas son fundamentalmente huizaches y mezquites, ¿sí? En algunos casos no alcanzan el tamaño árbol, sino todavía están en arbusto. Y esto fue un bosque espinoso. ¿Por qué está tan perturbado? Originalmente, imagínense que cuando todavía no llegaba la población a establecerse a los valles centrales de Oaxaca hace varios miles de años, ¿sí? Tal vez más de 10.000 años, pues lo que habían eran bosques espinosos. La naturaleza es mucho más vieja que nosotros. Entonces, todo estaba densamente poblado de esa vegetación fundamentalmente el mezquite es del género Prosopis, fundamentalmente mezquites, prosopis, ¿sí? Cubata, muchos elementos que tienen espina. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden, el bosque espinoso está en lugares planos y suelos profundos. Un lugar plano y un suelo profundo y por en medio formados normalmente esos suelos por el acarreo del producto de acarreos aluviales, de las lluvias, productos de las lluvias, ¿qué nos hace? Nos hace un lugar, un suelo profundo, muy bueno. Nosotros la clase anterior veíamos la evolución de un poquito, una síntesis de la evolución humana, ¿sí? Entonces, a estos lugares son buenísimos para agricultura. ¿Y qué es lo que pasó? Pues el hombre fue y derribó la vegetación. Ahora es los lugares que estaban cubiertos con bosque espinoso, hay cultivos en todo el país, ¿sí? Bueno, esa es una imagen. Aquí está una imagen más de detalle de un mezquite. En la imagen grande, pues es un árbol de mezquite muy ramificado, pueden ustedes observarlos. Hay otros más de porte más alto, dependiendo. Aquí el suelo está bastante, en este caso está algo pobre, no es tan pobre. Normalmente decíamos, son suelos profundos muy ricos, pero este está muy perturbado, dado que es ahí en Mitla, ¿sí? Y bueno, el detalle de la imagen, ahí están las inflorescencias y las vainas. Recuerden que el mezquite se usa para
consumo de los animales y humano también. Aquí está otro elemento de bosque espinoso. Algunos seguramente lo van a identificar, es altamente probable que lo conozcan. Sí, eso es del género Acacia. Acacia bilimeki en este caso, tehuizle, nombre común en ese lugar, y al fondo podemos observar varios mezquites. Todos los árboles que están allá en el fondo son mezquites y alguno que otro huizache, ¿sí? Entonces, del bosque espinoso en el valle, ¿sí? Y son muy comunes aquí asociarle en la parte del valle, ¿sí? Aquí en la parte de la imagen abajo, inferior de la imagen, ¿sí? Es de huizaches que han sido eliminados, pero es muy común hallarlos asociados con algunas cactáceas, en este caso nopales. La vegetación original aquí fue eliminada para hacer agricultura. Aquí está el detalle, ¿sí? Eso es un huizache, seguramente que muchos de ustedes ya vimos que ahí había 40 muchachos o jóvenes que conocen el huizache, entonces estamos hablando de bosques espinosos. En ocasiones los huizaches están en las laderas. Ahí debe ser otro tipo de vegetación, dependiendo, ¿sí? ¿Con qué otras se asocia? ¿Con qué otras especies? Normalmente está en terrenos planos. Entonces aquí otra imagen de bosque espinoso, siempre en terrenos planos. Bosque espinoso, siempre en terrenos planos y está muy perturbado, ¿sí? Todos los valles si hablamos de valles centrales, si hablamos de en el Bajío, con terrenos planos profundos, van a hallamos relictos todavía para aquellos que son en Sinaloa, hay una parte importante de terrenos planos igual, ¿sí? Si vamos a los valles de Guerrero, a la orilla del Balsas igual, o a los afluentes del Balsas en el estado de Michoacán, igual. Vamos a hallar terrenos que ahora están convertidos en agricultura, cultivan melón, sandía, frutales, ¿sí? Mangos, fueron cubiertos por bosque espinoso, se han derribado totalmente, ¿sí? Es el bosque que fue bastante perturbado desde hace algunos miles de años. Son los lugares más aptos para la agricultura. ¿Qué árbol es este, jóvenes? Algunos alzaron la mano, seguramente que lo van a identificar. El copalillo. Copal. Así es, los dos nombres son correctos. Y observen las condiciones. ¿A qué tipo de vegetación corresponderá? Muy bueno. Caducifolio. Al caducifolio. Así luce el bosque tropical caducifolio. Como pueden ver, pues la mayor parte de las especies están sin hoja, ¿sí? Esa es una foto de Baja California Sur en un pedacito, una ladera, ¿sí? Con un suelo pobre. Sí, no, la mayor parte de la vegetación no es así. En ese pedazo sí, por una pequeña loma, ¿sí? Y podemos observar ahí al fondo una especie, un árbol que no tiró sus hojas, ¿sí? Aunque es época de sequía. Bueno, empezaba la época de lluvias. En el momento en que se tomó la foto, con muy pocas excepciones, casi creo que una o dos fotos, todas estas fotos han sido tomadas por mí. Ha sido un poco la idea de ponerles en esta presentación imágenes del país y ustedes harán una práctica sobre eso, donde van a incluir imágenes de su lugar de origen, ¿sí? Tanto de la vegetación natural como de otras especies plantadas para identificar especies. Copal, correspondiente a bosque tropical caducifolio, como pueden notar, normalmente son suelos pobres, terrenos de ladera. Y observen aquí, el género al que pertenece el copal es el género Bursera. Y aquí, un poco para asociar y que tengamos una idea interesante de cómo es el comportamiento de las especies. Tenemos un hermano, un primo hermano, vamos a decirlo, para hacer la analogía de ese copal. Este árbol, ¿cómo se llama? Seguramente que el de tallo rojo. ¿Quién lo conoce? ¿Cómo se llama?
¿No es la parota? No, es un palo mulato. Es una foto tomada en Martínez de la Torre, Veracruz. Es el género Bursera. Es un también y parecido a este. Pero observen, este está apenas si sobrevive. Y este creció pues mucho más alto. Ese árbol está tomada de lejos, pero tiene más de 10 metros de alto, ¿sí? Entonces, un poquito más de 10 metros de alto en condiciones donde llueve mucho. Eso obviamente aquí es otro tipo de vegetación, aunque es el mismo género desarrollado en otras condiciones, es diferente tipo de vegetación, ¿sí? Regresamos a bosque tropical caducifolio. Probablemente no aprecien bien la imagen, pero podemos apreciar el detalle de la imagen. Lo que me interesa es lo siguiente. Observen que en la foto, la imagen tiene dos partes. Esta parte donde termina el terreno plano, incluso aquí se puede observar el corte. Miren, este corte está interesante porque aquí ya inicia la ladera y observen que el suelo ya no es tan buen suelo. Observen la parte blanca, eso ya es la roca y encima es el suelo. Estamos hablando de un suelo de menos de 50 centímetros de profundidad y aquí en la ladera pues el suelo es pobre y en el valle, ¿sí? Aquí empieza el valle en donde está este arbusto que estoy señalando que tampoco tiene hojas, ¿sí? Tal vez parece un cazahuate, algo así. Este, normalmente bosque tropical caducifolio y bosque espinoso pueden compartir el mismo clima, pero no la misma pendiente ni el mismo suelo. En la ladera, observen que tenemos, si están observando los nopales. Sí, sí, profe. Sí, sí se Ok. alcanzan a observar. Y en la ladera, ¿qué elementos se alcanzan a distinguir bien? Hay unos elementos que están ahí dispersos. Sí, como pastizal. No, Como pastizal y otros como este. Una especie Pitayas. como de pitaya. Pitayos, ¿no? Exacto, pitayas, cactáceas. Decíamos, los árboles originales, de hecho, y aquí lo que se nota fundamentalmente son arbustos, arbustivas. Y las especies originales de árboles, ¿sí? Se las escabecharon ahí los paisanos no recuerdo, esta es en Oaxaca, me parece. Puede ser Oaxaca, Guerrero, cualquiera, es Oaxaca. Para leña, ¿sí? Entonces, pero corresponde a bosque, aún así, porque luego se regeneran y a lo mejor van a pasar 10, 15 años y ya tener algo, debe haber algunos otros árboles ahí. A mí me interesaba apreciar la transición. Entonces, aquí en la ladera bosque tropical caducifolio, no es más de bosque tropical caducifolio, y aquí no se aprecian los arbolitos, pero en el valle lo que existe es bosque espinoso, ¿sí? Aquí podemos observar otra vez la misma secuencia en la ladera bosque tropical caducifolio. Observen, época de secas, no hay vegetación, la vegetación que tenemos, no tiene hojas, no hay hojas en los árboles, ¿sí? Y allá al fondo, en el valle abajo, bosque espinoso. De hecho, son tierras agrícolas, hubo bosque espinoso, ¿sí? Y aquí está una imagen en época de lluvias. Esto es clásico en las mixtecas, Puebla, Oaxaca, Guerrero, partes de Michoacán también, que ya no son las mixtecas, ¿sí? Suelos pobres en los lomeríos y algunas cactáceas, más bosque tropical caducifolio, elementos de porte no muy alto y tienen hojas, se muestran así en temporada de lluvias. Muchos de ustedes conocen esos tipos de vegetación, ¿sí? Aquí es en la Mixteca poblana, en nuestro país, ¿sí? Hay una diversidad grande de especies, ¿eh? Entonces, ahí es donde tenemos la vegetación de bosque tropical caducifolio. Aquí podemos apreciar todavía otra más. Observen que
No todos los árboles, es bosque tropical caducifolio, no todos los árboles se han llenado de hojas, hay algunos que todavía no tienen hojas, ¿sí? Y bueno, pues al menos se están cubriendo de hojas el resto. Así lucen, son comunidades no muy altas, suelos pobres y están en esas condiciones de pendiente del terreno, ¿sí? Aquí más bosque tropical caducifolio, esto es en Baja California Sur también, como pueden ver, en época de secas. Y bueno, en esos lugares también se realiza una actividad de extracción de material para combustible y los árboles son eliminados. Yo les hablaba hace un ratito de que en esa ladera ya se escabecharon, ya derribaron los árboles, pero era producto de que durante décadas, siglos, vamos a decirlo así, pues el hombre va y trae el elemento madera para hacer leña, ¿sí? Bueno, básicamente eso es lo que tenemos. Ok, me voy a saltar esta que no hemos visto todavía y nos vamos a ir a ver, esta. Así luce, en contraste, así luce el bosque tropical perennifolio, ¿sí? Siempre esos árboles son enormes, estamos hablando, en este caso no está, son una vegetación, árboles de entre 25 y 30 metros, esto es en Costa Rica, eh, es dentro de lo que encontré del material fotográfico que tengo, eh, las imágenes más representativas para este tipo de bosques, ¿sí? Entonces, en México desafortunadamente no hay imágenes así donde se note que y es un verde muy oscuro, es clásico del bosque tropical eh, perennifolio bien conservado. Costa Rica decidió hace varias décadas, muchas, sí, ya en los 50, 60, 60 del siglo pasado, que deberían conservar sus recursos y hacer uso adecuado de ellos. Entonces hacen mucho, lo que promueven es el país y conservan sus recursos y llevan turistas para que observen sus recursos y para que hagan convivencia en ellos. Entonces, así luce. Siempre, esta foto está, esta sobre todo, y, nos da una idea muy clara del bosque tropical perennifolio. Difícilmente podemos ver estas imágenes en nuestro país, ¿sí? Y ahí es así luce el bosque tropical perennifolio, siempre, siempre verde. Árboles de porte muy diversos, diferentes estratos de árboles, ¿sí? Y las tonalidades son obviamente más verde durante la época de lluvias, menos verde en la época de menos lluvia, pero recuerden que hay en algunos casos 0 meses secos. Disminuye la lluvia, pero sigue habiendo lluvia, ¿sí? Y en nuestro país, aquí hubo bosque tropical perennifolio, ¿sí? Observen, es un terreno plano, es en Córdoba, Veracruz, bosque tropical perennifolio, se notan algunas especies, pero atrás de esos arbolitos no hay árboles, son terrenos de cultivo, ¿sí? Ya esto es una imagen también de algunos, es en Veracruz, ¿sí? Igual, bosque tropical perennifolio, y mucho del bosque tropical perennifolio en nuestro país fue derribado el lo último, lo que quedaba, pues fue transformado en un potrero enorme de los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, parte de Chiapas, ¿sí? Entonces ahí lo que había bosque tropical, aquí tenemos un árbol de bosque tropical perennifolio y el resto son pastos, son potreros que se establecieron por sí mismos, no crean que el hombre fue a sembrarlos, ¿sí? Aquí tenemos una imagen, está lloviendo, por eso se nota eh, esa tonalidad blanca, es bosque tropical perennifolio en Tlapacoyan, Veracruz, un lugar donde llueve mucho, ¿sí? En las anteriores habíamos visto en laderas, en terrenos planos, decíamos que eso no interesa,
No es una característica que defina dónde está el bosque tropical perennifolio. Lo que define dónde está es la lluvia y la temperatura, ¿sí? Entonces son lugares donde llueve mucho y donde son calientes. Y algunos árboles lucen así, enormes árboles con costillas en la base, ¿sí? Estamos hablando de árboles de 40, 40 y tantos metros de alto, ¿sí? Entonces esas costillas se ocupan los 4 o 5 primeros metros, ¿sí? Entonces en la base. Esto es bosque tropical perennifolio frente a las instalaciones allá en Puyacatengo, ¿sí? En la unidad regional del sureste, y ahí a 100 metros, 150 metros de donde toman clases sus compañeros de la URUCE, hay bosque tropical perennifolio, ¿sí? Y pues así luce. Otra más, igual, es en Puyacatengo, otra imagen más de bosque tropical perennifolio, pues está un poco más perturbado. Aquí hubo bosque tropical perennifolio, muchos de los terrenos en planos, sobre todo profundos, pues se utilizaron desde hace, casi desde la colonia para establecer plantaciones. En este caso es más reciente, plantación de banano, de plátano, ¿sí? Donde hubo bosque tropical perennifolio. Y decíamos que la comunidad intermedia entre bosque tropical perennifolio y bosque tropical caducifolio se denomina bosque tropical subcaducifolio. Y aquí tenemos una imagen de bosque tropical subcaducifolio, ¿sí? Entonces, pues podemos apreciar que observen atrás de las ruinas, ¿sí? Esto es en Campeche. Uh-huh. Observen la vegetación en donde unos árboles tienen hojas y otros no tienen, se nota, ¿sí? No es el verde homogéneo que teníamos en las imágenes de Costa Rica. ¿Sí? En la época de sequía, aquí se nota mejor, ¿sí? Algunos árboles con hojas, otros sin hojas. Bosque tropical subcaducifolio, árboles de menor porte que el perennifolio, pero la característica importante es la presencia de hojas. Comparten especies, ¿sí? Hay una diversidad importante. Esto es Campeche y es muy común hallar esas imágenes, ¿ok? Bueno, espero que con esto más o menos tengan una idea de lo que son los tipos de vegetación. Podríamos platicar muchísimo, muchísimo, ¿no? Este curso está hecho para que tengan una idea, aunque sea muy general, de lo que son los tipos de vegetación. Bueno, entonces vamos a ver en dónde están distribuidos o dónde estaban distribuidos estos tipos de vegetación en nuestro país, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ok, vamos a preguntas, jóvenes. Si tienen preguntas, adelante. Adelante. ¿Nada? ¿Están ahí? No, profesor, creo que ninguno. Seguimos. Ok, bueno, vamos a ver. Muy bien, vamos a observar nuestro mapita y pónganse abusados con las regiones. ¿Cuál es el bosque tropical perennifolio? ¿Dónde está? Más bien, esa es la pregunta. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué estados está ubicado el bosque tropical perennifolio? Veracruz, Ujú. parte de Chiapas, Quintana Roo, En el suroeste de San Luis Potosí. Campeche. Así es. Muy bien, un pedacito de San Luis Potosí, Veracruz, una gran parte de Veracruz. Les Tabasco, falta Tabasco, ese es Chiapas el. y Tabasco. Así es, observen Quintana que Roo. Quintana Roo. En la actualidad, estos bosques están muy perturbados. En la época de la colonia le atizaron duro a estos bosques porque por las maderas, lo importante,
maderas preciosas, cedro rojo, caoba, es lo que existía con más abundancia antes, ahora sigue habiendo, pero mucho menor cantidad, ¿sí? Chiapas, en Chiapas hay un pedacito ahí, la frontera con Guatemala, ¿sí? Y sigue habiendo las extensiones mayores de bosque tropical perennifolio en nuestro país actualmente, o sea, lo que está, esto es como estaba, ¿eh? Actualmente ya no hay mucho, hay uno que otro árbol, pero en la actualidad pues están en Quintana Roo, ¿sí? Bueno, eso sería bosque tropical perennifolio. Ahora bosque tropical caducifolio. ¿En qué regiones está? En Yucatán. Yucatán, ok. El norte de Yucatán. Muy bien, aquí este pedacito de Yucatán. ¿Qué otra parte? Caducifolio. Colima, Jalisco, Colima, muy bien. Jalisco. Parte de Jalisco. Jalisco, ¿qué En la más? zona y centro ahí, de Veracruz. Veracruz, esta parte central del centro de Veracruz. De hecho, ahí por ahí cerquita está el puerto. ¿Qué más? Tamaulipas, Tamaulipas, un pedacito de Tamaulipas. ¿Qué más? Las orillas de pequeñas Oaxaca. franjas en Guerrero. Guerrero, Oaxaca, ¿quién Michoacán. va? Sinaloa, profe, Sinaloa, Michoacán, Michoacán. ¿Esto qué sería? ¿Qué estados abarca esto? Guerrero, Puebla. Guerrero, Guerrero, Oaxaca, Puebla. Oaxaca, Guerrero, Puebla. Muy bien. Michoacán. ¿Sí? Michoacán, ajá, Michoacán. Toda esta parte que estoy Chiapas, señalando es la cuenca de un río muy importante. ¿Cómo se llama esa cuenca? ¿Qué río es? el Lerma. Papaloapan, Papaloapan queda por acá, hacia El el Balsas. Golfo. Y este va a desembocar al Balsas, va al Balsas, al Pacífico, y es el río Balsas. ¿Sí? Es una cuenca muy grande, eh, importante, y en las vertientes, en las laderas, ¿sí? En las laderas hay bosque tropical caducifolio. Aquí, debido a la escala del mapa, no se representa, pero en los valles lo que hay es bosque espinoso. Por la escala ya no se representa, ¿sí? Porque en algunos lugares pues no hay valle. El río va por en medio de los cerros, ¿sí? Entonces, bosque tropical caducifolio es una extensión importante. Algunas áreas del Bajío acá también. Algunos manchones en Guanajuato, importante en Jalisco, Colima, sí, mucho de Michoacán. Y observen toda esta parte. Aquí son las estribaciones, o sea, o el pie de monte de la sierra, allá en Sinaloa, ¿sí? Sinaloa, parte de Nayarit, algunas partes de Sonora también. Entonces, todos estos pedacitos son de bosque tropical caducifolio, ¿sí? Bueno, básicamente eso. Ahí también, esta parte central en Chiapas, para aquellos que... ¿Hay alguien de Chiapas? Que diga yo, Chiapas, Chiapas. Siempre tengo alumnos de Chiapas. ¿No hay nadie en este grupo? ¿Este grupo grandote? No, ¿no? Bueno, y observemos dónde está ahora el bosque tropical subcaducifolio. En este caso dice subperennifolio, el nombre correcto es subcaducifolio. ¿Dónde está el subcaducifolio? Yucatán, ¿no, profe? Ok, Yucatán, Yucatán, península de Yucatán, que abarca Yucatán. Hay algunos pedacitos, Campeche también. ¿Dónde más? Un pedacito en Guerrero. Así es, Chiapas, ¿sí? Es importante notar, dada la escala, no se representa todos los lugares, pero hay microclimas en donde hay, dependiendo del lugar, hay un tipo de vegetación. Entonces, siempre, esto es en términos así generales, ¿sí? Entonces, es muy común que en una región, vamos a pensar en la región de, ¿cuál se nos ocurre? Pues la que esté ahí cerca de Jalapa, ¿sí? Jalapa, Veracruz, pues haya varios tipos de vegetación que correspondan a su clima,
¿sí? Por eso es importante tener la idea general con fines de clasificación, pero en específico nosotros podemos reformular esta distribución, pero más en detalle. Por la escala no se logra apreciar. Entonces observemos que podría yo decirle que a todo lo largo de la costa del Pacífico vamos a hallar bosque tropical, ahí donde haya bosque tropical, tal vez acá no, difícilmente, ¿sí? Pero lo que es Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿sí? Hay manchones de bosque tropical subcaducifolio en los lugares más húmedos y colindando con el bosque tropical caducifolio, que es lugares más secos, ¿sí? Entonces, adelante. Tengo una, Sí. bueno, quería saber si existe algún mapa, así como lo comenta usted, de los microclimas, un poco Sí. más detallado, la distribución de la vegetación. De hecho, ustedes pueden hacer la asociación y ahí me pueden preguntar con en los mapas los de microclima, sí. Si usted busca en la información de INEGI, ahí va a hallar la información de detalle de los microclimas, qué clima tienen, ¿sí? Entonces, sí, ahí lo puede asociar y con la precipitación también y ya sin problema. Les voy a pedir que para los tipos, si alguien tiene interés especial en algún tipo de vegetación, porque crean que ese es el que tiene su comunidad, o en ocasiones hay más de uno, puede haber dos, tres, que busquen en las cartas de INEGI y que en la red hay los tipos de vegetación de Jerzy Rzadowski están bien descritos y pueden bajar por cada tipo de vegetación, es un archivo. Los pueden bajar, búsquenlos, ¿sí? Y ahí vienen las especies y viene muy detallado qué árboles hay y en dónde están, ¿sí? Es importante, obviamente no van a decir pueblo tal ¿sí? No, pero en términos les va a dar una idea muy clara, muy precisa y van a estar muy, muy bien descritos. Están muy bien descritos, ¿sí? Es importante y ya nos pueden preguntar también para confirmar alguna duda que tengan, ¿sale? Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, Perdón que lo interrumpo. sí, adelante. ¿De quién dijo que era el tipo de vegetación de quién? ¿Quién es el autor o quién hizo el libro? Jerzy Sedowski. Jerzy Sedowski. Con Z. R-Z-E-D-O-W-S-K-I. A su compañera jefa de grupo le estoy mandando al rato, ahora sí, las dos presentaciones y ahí vamos a ver. O ustedes pueden estudiar sin problema, ¿sí? Todas las Sí, profe. clases yo les voy a mandar. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Básicamente eso es la distribución de esos tres tipos de vegetación de bosques tropicales más el bosque espinoso, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a abordar el color que ocupa mucha superficie. ¿Cuál es el color que ocupa más superficie en nuestro país? ¿Y a qué corresponde? El matorral xerófilo. Así es, matorral xerófilo. Bueno, uy. Otra vez. Voy a... Ahí estamos. Ahí está. Matorral xerófilo son comunidades típicas de zonas áridas y semiáridas. Son con arbustos, arbustivas. De vez en cuando en algunos lugares hay árboles pequeños.
abundancia en algunas comunidades de cactáceas, pueden ser de buen porte o pequeñas, ¿sí? Hay arbustos en muchas comunidades, ¿sí? Entonces, tenemos una diversidad muy grande en cuanto a especies en matorral xerófilo. Está en muchos tipos de suelo, en mucha superficie, una superficie importante, los suelos son delgados o someros, ¿sí? Y bueno, pues lo podemos hallar en un rango altitudinal grande, desde 0 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Fundamentalmente está en los climas BW y BS, como su nombre ya habíamos comentado. Temperatura promedio anual de 12 a 26 grados centígrados, precipitación medio anual mucho menos de 700 milímetros, normalmente de 100 a 400, o sea, no llueve, en algunos casos menos de 100, ¿sí? Y de 7 a 12 meses secos, 12 meses secos, escúchese bien, casi no llueve, y más este año que es seco. Y bueno, la excepción es que haya más lluvia, como se dice ahí, de más de 900 milímetros. Entonces, vamos a echar un vistazo al mapa posteriormente a que veamos las imágenes, pero abundan en términos generales, pues especies cactáceas y de otro tipo. Les voy a pedir, vamos a echar un vistazo de rápido a algunas imágenes, ¿sí? Bueno, esto después lo vamos a platicar. Esto solamente les voy a pasar rápidamente unas imágenes. Esto es matorral xerófilo, observen, ¿sí? Llueve poco, algunas herbáceas sin hojas en época de secas, cactáceas. Aquí una diversidad enorme. Podemos hallar agaves, palmas, cactáceas columnares. Esas son las que están ahí en el centro, ¿sí? ¿Alguien conoce esta especie que estoy señalando? ¿Su nombre común? ¿Nadie? Ok. Otra más. Esto es en Sonora. La foto es de Tucson, pero esta especie es clásica de Sonora, ¿sí? Esta es una enorme biznaga. ¿Este qué es? Este sí lo conocen. El anterior me fallaron, No pero es, no es. no es un garambullo. ¿Pitaya? ¿Más nombres? Me parece que, no sé si es pitahaya o garambullo. No, pitahaya no es recuerden, la pitahaya es triangular y es una... Un órgano. Es garambullo. Es el clásico garambullo excelente para que produce excelentes frutos, ¿sí? Esta imagen es clásica de muchas comunidades de matorral xerófilo. Puede ser Zacatecas, Durango, ¿sí? Partes de San Luis Potosí. En Zacatecas hay muchas hectáreas, en general, el centro norte, ¿sí? Algunos tal vez las conocen. ¿A qué se les... ¿ya la identificaron? ¿No? Así luce. Todas estas imágenes son matorral xerófilo, ¿sí? Gobernadora, para aquellos que a lo mejor tenían duda. ¿Ok? Bueno, les voy a pedir que alcen la mano aquellos que lograron identificar. Me faltó una imagen interesante ahí. Alcen la mano los que no conozcan los nopales.
La planta de nopal, no nopalitos para taquitos, sino la planta del nopal en vivo. Parece que todos lo conocen, ¿verdad? Y si no lo conocen, no importa, ¿eh? Tenemos derecho. Por ejemplo, algunos que sean de algún lugar muy lluvioso, puede ser que ahí no haya nopales, ¿sí? Entonces, ok, el nopal también está, esa es la imagen que no incluí. Son comunidades en las cuales pertenecen, comunidades donde hay mucho nopal. Les voy a pedir, jóvenes, aquellos que sean de San Luis Potosí, por favor, alcen la mano. San Luis Potosí, por favor. ¿No? ¿Nadie? ¿Están ahí? Aquellos que sean de, aquellos que tengan cerca de su comunidad, o sea, 40 kilómetros a la redonda, comunidad, algunos nopales que se hayan establecido de manera natural, aunque no sean superabundantes. Nopales, así como aquí cerca de Texcoco. Ok, perfecto, muy bien. Sí. Entonces, los nopales pertenecen a esta comunidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, son comunidades en ocasiones extensas, ¿sí? Que pertenecen al matorral xerófilo. La siguiente clase terminaremos con tipos de vegetación. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Si hay alguna pregunta, adelante. Adelante. Quien tenga pregunta, adelante. Muy bien. Comentarle solamente Una que... pregunta. Sí. Quería preguntarle si había dejado tarea, es que se me fue el internet un rato y pues ya me conecté muy tarde. Ok, no importa. Sí, ese era mi comentario. Final de la sesión, les dejé una tarea, hay un artículo sobre la clase pasada, sobre conceptos, está interesante, nos da una idea, sobre todo ustedes que no han tenido clases presenciales, les voy a pedir que lo lean ahorita y después cuando ya estén en la carrera lo vuelvan a leer, les va a dar una idea ahorita con fines de tarea, pues lo hacen la tarea, pero es un artículo que todo agrónomo debe conocer y haber leído. Entonces, hagan su tarea. Y ahí está, vence el próximo viernes a las 11:59 de la noche. ¿Ok? Y la suben a esta plataforma. ¿Ok? Muy bien. Pues buenos días y que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor. profe. Igual. Ánimo, Gracias, ánimo. profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Dale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe.